Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a adentrarnos en competencia monopolística, que se acuerdan que es otra de las estructuras de mercado que nos faltaba, junto con oligopolio, y ahí tendrían las 4 estructuras. Estamos ubicados en la unidad número 11 y empezamos con la nota de cátedra número 8, en donde van a encontrarse con competencia monopolística y también con el tema de oligopolio, o sea, estas 2 estructuras de mercado las van a tener en la nota de cátedra número 8. Bueno, ahí los dejo con Gustavo. Bueno, nosotros hasta ahora vimos los 2 casos extremos, o las 2 estructuras extremas de mercado, con las cuales las empresas compiten en los mercados. Uno era la situación ideal, la situación, como lo dice su nombre, perfecta, donde se recreaban todos los determinantes para que las leyes de oferta y demanda jueguen fluidamente. ¿Sí? Competencia perfecta, muchos competidores, el producto era homogéneo, había información perfecta, había libre entrada y ante esas condiciones el precio era simplemente un dato. Vimos donde no había competencia, el caso extremo, que era el monopolio. Una sola empresa monopolizaba, usando una redundancia, o concentraba todo el mercado de un bien. Obviamente, el nivel de discrecionalidad que tenía esa empresa para operar en el mercado era total, salvo que, eso lo vamos a ver más adelante, ocurra la innecesaria intervención del Estado. Acuérdense, ahí estamos saliendo de lo que es la teoría económica para ver después lo que es política económica. Y ahora nos encontramos que hay 2 estructuras de mercado intermedias. Una se llama competencia monopolística y la otra es oligopolio. Ahora nos vamos a detener este rato en competencia monopolística. Después de lo que vimos, el simple nombre de competencia monopolística implica una contradicción. Ustedes dirán, ponete de acuerdo, o es competencia o es monopolística. Entonces hay que justificar por qué, a qué obedece cada uno de los 2 términos. Es competencia porque tiene gran cantidad de oferentes y demandantes. ¿Eso lo escucharon antes? Sí. Y hay libre entrada y salida de empresas, ¿no? La entrada y salida es libre. Pero ¿cuál es la diferencia con la competencia perfecta que la hace monopolística? El producto diferenciado. Esa es la diferencia. Por eso, todas las empresas ofrecen un producto sustituto, pero cada producto en sí mismo, que esto es lo que ocurre en la realidad, no es totalmente idéntico, es diferenciado. Entonces acá ya no hay, la empresa no es tomadora del precio, no tiene mucho poder sobre el precio, pero trata de operar para lograr cierto manejo del precio. ¿Cómo lo puede hacer? Diferenciando más el producto. Nosotros hoy en día hay productos que los conocemos más por la marca que por lo que es el propio producto. Y esas son las distintas formas en que se diferencia un producto. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a comprar un jean, no decimos quiero un jean. Vamos con una idea predeterminada en la cabeza donde decimos queremos determinada marca de jean, por ejemplo. ¿Y cuántos jeans hay en el mercado? Hay un montón. Aparte, otra cosa más. Ustedes sabían que las fábricas de tela de jean, creo que en el país, son 1 o 2. La tela de jean se llama denim, para un dato. Pero nosotros vamos con una idea concreta de un jean, que antes le decíamos vaquero, y la marca juega un papel fundamental en nuestro proceso de elección. Entonces, ¿cómo se diferencia un producto? A ver, contale un poco, Silvia. Aclaro la risa de la anterior, digamos, por las dudas. Este subrayado, digamos, y este subrayado no salió muy derecho de que, digamos, la idea era remarcar esas 2 características de las cuales estaba hablando Gustavo recién. Hubiera dicho, yo hubiera decidido que era Parkinson, pero fuiste vos entonces. Bien, el producto es diferenciado, entonces, ¿por qué nos podemos diferenciar?
Gustavo algo dijo recién, por la marca. Eso, vamos a comprar un vaquero y nuevamente aparecen un montón de marcas de las cuales cada uno de nosotros tenemos cierto grado de fidelidad o de amor a una determinada marca en particular. Por la forma de entrega, ahora tengo que borrar esa raya, por la forma de entrega. Hoy en día, fíjense lo importante que es tener formas de entrega tipo delivery en la mayoría de los productos, porque si no, no puedo vender. El servicio postventa, es decir, si voy a tener o no posibilidad de que me arreglen el producto si se rompe, de poder cambiarlo, etcétera. Y por la forma de financiación. También, no sé, si entran a comprar hoy en día a Mercado Libre, van a mirar si tiene 6 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, si es pago al contado solamente, es decir, van a mirar la forma de financiación. Entonces, a veces puede ser el mismo producto, pero en una casa me dan posibilidad de obtener cuotas sin interés y en otro lugar no, de esas hay cuotas sin interés. Ahora tengo que concentrarme un segundo en hacer algo en particular que no tiene nada que ver con la diferenciación, que es borrar estas rayitas para que no me aparezcan en todos lados. Entonces, básicamente lo que tenían acá eran las distintas formas de esa idea de producto diferenciado. ¿Paso o decime? No, un tema es, aparte como hay una forma de diferenciación, es el servicio postventa, también es por la forma de venta, ¿no? Que ahí está como forma de entrega, pero si quieren ejemplos de la realidad, ustedes una olla la pueden comprar en un bazar, una olla para cocinar, ¿no? La pueden comprar en un supermercado, pero hay determinadas marcas de olla que solamente se venden cuando la vendedora junta a otras posibles compradoras para tomar el té. Pasa lo mismo que cosméticos. Entonces, esas marcas se diferencian no por la calidad del acero, por la calidad del metal, sino por la forma en que se vende la olla. Se llaman S en esa olla, no queremos hacer publicidad, están los cosméticos, ¿cómo se llamaban eso, Silvia? Avon. Avon, eso. Oh. Y ahora fíjense en esta diferenciación de producto, una noticia de actualidad, capaz cuando esto esté grabado no esté, es la forma de comercialización, de diferenciar los productos que hay de determinado maquinita de no sé qué cosa para las mujeres que la venden con un sistema de fidelización, con un sistema piramidal que ahora se denunció que era un fraude. Fíjense cómo es dinámica la economía y cómo se siguen ingeniando nuevas formas de diferenciar el producto. Bien. Y acá volvemos a lo mismo de siempre, digamos. Por eso es importante cuando uno entiende cómo funciona una empresa bajo una determinada estructura de mercado, en realidad volvemos a lo mismo. La empresa, independientemente de la estructura de mercado en la cual se va a insertar, sigue teniendo el mismo objetivo, que es maximizar su beneficio. Eso no cambia. Acuérdense, yo produzco o hago un producto en particular y salgo ahora al mercado y es ahí donde me encuentro. ¿Dónde me voy a insertar? En competencia perfecta, en monopolio, que es lo que ya vimos, y ahora en esta estructura de mercado de competencia monopolística. Pero mi objetivo sigue siendo el mismo, que es maximizar el beneficio, y esa idea de beneficio sigue siendo la misma que teníamos, ese enfrentamiento de ingresos contra los costos. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto, toda la estructura de costos, que dependía de la función de producción y del precio de los factores productivos? ¿Y dónde va a estar la diferencia ahora? En cómo se van a comportar los ingresos de la empresa en función de que ahora se está insertando en una estructura de competencia monopolística. Los ingresos siguen siendo lo mismo, la multiplicación del precio por la cantidad. O sea que ahora lo que vamos a ver es cómo es la estructura o cómo se va a comportar nuestra estructura de ingresos cuando nosotros ingresamos, valga la redundancia, en un mercado de competencia monopolística. Y acá volvemos a lo mismo de siempre, en esas 3 versiones de ingreso medio, ingreso marginal e ingreso total. O sea, las 3 formas de ver exactamente lo mismo con 3 lentes distintos. Bien, dale, te doy la palabra. Lo pones mucho. Sí. Bueno, fíjense lo que pasa acá con el ingreso medio. Después vamos a hacer un repaso también, pero lo que dijimos, esta empresa en realidad no puede hacer como monopolista que pone el precio que se le ocurre y
tampoco recibe un precio del mercado que es inmodificable para eso. Lo que sí le pasa, lo que sí se parece con la competencia perfecta, es que si quiere vender más, va a tener que vender casi al mismo precio. No va a poder hacer variaciones muy bruscas de precio. ¿Por qué? Porque hay muchos competidores. Yo no me puedo poner un precio exagerado porque hay muchos competidores. ¿Qué significa que haya muchos competidores? Que el consumidor va a tener muchos bienes sustitutos a los que, sobre los cuales optar para consumir. Entonces vemos que la curva no es ni perfectamente elástica, como era en la competencia perfecta, se acuerdan que el valor numérico era infinito, ni tan inelástica como lo era en el monopolio. Lo que en algunos libros aparece, decimos que la curva, ahí está Mafalda protestando porque no me entiende, pero lo que figura en los libros es que en la competencia perfecta, la demanda, o sea, el precio, tiene una elasticidad menos que perfectamente elástica. Entonces, ¿qué significa esto? Que es bastante elástica. ¿Por qué es bastante elástica? Porque si se acuerdan, los determinantes de la elasticidad, el determinante tal vez principal era la cantidad de sustitutos que había. En este mercado, ¿hay muchos sustitutos? Sí, hay muchos sustitutos. ¿Son idénticos? No, pero son muy parecidos. Satisfacen la misma necesidad. La única diferencia es la marca o algún otro atributo. Entonces, si bien esa curva la ven más recostadita, es bastante elástica, también tenemos que tener en cuenta si para vender más tengo que bajar el precio de las unidades anteriores, esa curva es muy elástica, pero tiene esos famosos 3 tramos que tenía en el monopolio de primer tramo elástico, segundo tramo inelástico y un punto intermedio unitario. Ahí está. Es exactamente igual que en el monopolio, digamos. Si ustedes miran, también es una curva decreciente, nada más que como les decía Gustavo recién, es no tan perfectamente elástica como la competencia perfecta, ni tan inelástica como la del monopolio, pero sigue teniendo, es una curva decreciente, o sea que para vender más tiene que reducir el precio, y por lo tanto va a tener un tramo elástico, que es cuando el ingreso marginal es positivo y el ingreso total crece, un tramo inelástico, donde el ingreso marginal es negativo y el ingreso total decrece, y cuando la elasticidad es igual a 1, el ingreso total va a estar en su punto máximo. O sea que ahí estamos igual. Y seguimos con esta preguntita, digamos, es decir, el ingreso marginal, ¿cómo va a ser? ¿Se acuerdan que ya lo dijimos en competencia perfecta? En la única estructura de mercado donde el ingreso marginal también es igual al precio, era en competencia perfecta. En las demás estructuras imperfectas, y esta es imperfecta también, ¿sí? El ingreso marginal es menor al precio. ¿Por qué? Y porque básicamente, como les decía Gustavo, si quiero vender más, tengo que hacer una reducción de precios. ¿Por qué? Porque tengo que captar, frente a esa cantidad de sustitutos cercanos que hay, tengo que captar a otro consumidor con mi producto que tiene un grado de diferenciación distinto del de mi competidor, pero tengo que hacer una reducción de precios. Entonces, en este caso, el ingreso marginal va a ser menor que el precio, porque ¿se acuerdan? Restábamos algo que era el ingreso de las unidades anteriores que tuvimos que reducirlas en su precio para poder vender más cantidad. Entonces ahí seguimos parecidos, si uno quiere, tiene algunas cosas, como les decía Gustavo, parecido a la competencia perfecta, lo de muchos oferentes, pero algo, digamos, de monopolio en el sentido de que yo vendo un producto con cierto grado de diferenciación, o sea, tiene muchos sustitutos. ¿A paso? Bueno, no, y acá lo mismo es, vale. ¿Seguimos? Sí, bueno, Yo estoy acomodando. ahí vemos el objetivo desde el punto de vista de la macroeconomía de toda empresa es la maximización del beneficio o, en el caso que no pueda, la minimización de la pérdida. El beneficio es un concepto residual, una diferencia
entre ingresos y costos. Ya les dijo Silvia, los ingresos dependen de la función de producción y del precio de los factores, los costos dependen de la función de producción y del precio de los factores de la producción. Y los ingresos dependen de las reacciones que vaya teniendo en el mercado cuando subo o bajo el precio. Ya anticipamos que las reacciones son fuertes, es elástico. ¿Por qué? Porque el consumidor puede salir disparado hacia el montón de sustitutos que va a tener disponible. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa con esa situación de la empresa en su búsqueda de lograr beneficios. Entonces acá vamos al principal punto. ¿Se acuerdan cuál era el principal punto? Que ese lo vamos a repetir hasta el cansancio, donde la empresa lograba ese objetivo de maximización. La importancia que tiene en la teoría económica, lo dijimos, el análisis marginal, marginalista. Entonces, ese punto de equilibrio, que no es un punto de neutro, es el mejor punto posible, por eso se llama equilibrio, es el punto del que yo no me voy a querer mover. ¿Por qué no me quiero mover? Porque estoy ganando lo máximo. Y ese punto está donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Acá vemos que el ingreso marginal, como es lógico, decrece más rápidamente que el precio porque es el precio menos alto. Y vemos cuál es la relación. ¿Qué pasa desde el origen hasta llegar a esa cantidad de equilibrio? ¿Quién es mayor? Es mayor el ingreso marginal que el costo marginal. ¿Qué significa eso? Que lo que obtengo por la última unidad es un poco más de lo que me costó producirlo. Y tengo que ver qué está pasando con el beneficio marginal. Si me va quedando un residual entre ingreso y costos, eso me hace que el beneficio marginal sea positivo. Pero ¿qué va pasando? Los ingresos marginales van bajando y los costos van subiendo. Pero lo que me interesa es, mientras haya diferencia, sigo insistiendo, porque mientras el beneficio marginal sea positivo, yo sé que el acumulado, el beneficio total, va a ir creciendo. Entonces, ¿qué pasa en la situación ideal, en ese famoso punto de equilibrio? Y en ese famoso punto de equilibrio es como un punto de quiebre, ¿no es cierto? Ahí yo logro que el ingreso marginal y el costo marginal sean iguales, o sea, el beneficio marginal, ¿cuánto va a ser? 0. O sea, ¿cuánto aportó esa unidad al crecimiento del beneficio total? Nada. Entonces, eso significa que el beneficio total llegó a su punto máximo. Cuando nos seguimos desplazando hacia la derecha, ya ahí el costo marginal supera al ingreso marginal. Y obviamente lo que va aportando adicionalmente, incrementalmente cada unidad es negativo. Es más lo que me cuesta que lo que obtengo por venderlo. Eso provoca un beneficio marginal negativo. ¿Qué significa que el beneficio marginal es negativo? Que dejé de sumar y empecé a restar. O sea que el beneficio total empezó en su fase de crecimiento. O sea, se da el mismo razonamiento que el monopolio. Bueno, una aclaración acá. Cuando lo vean, este puntito tiene que estar acá, en la transparencia lo van a recibir bien. Se ve que manipulando se corrió del lugar, digamos, ¿no? El puntito este azul es el punto de equilibrio, costo marginal igual a ingreso marginal. Yo ahí lo estoy marcando para que no se lo olvide. ¿Sí? Pero ven que este es lo mismo que vimos en competencia perfecta, lo mismo que vimos en monopolio y lo mismo que vemos ahora. Y entonces sabemos ahí ya cuánto tiene que producir y cuánto vender y a qué precio en el grafiquito anterior. Pero acá vamos a ver, nosotros queremos o maximizar los beneficios o minimizar las pérdidas. Entonces, la empresa está ganando, es decir, la empresa que estaba en la filmina anterior, ¿está ganando o está perdiendo? Depende, sería la carita acá de nuestro muchacho, digamos, depende, ¿y de qué depende? Depende de
el enfrentamiento que ahora vamos a hacer entre ese ingreso medio o precio contra su costo total medio, o si estoy mirando desde los totales, el ingreso total contra el costo total. Lo anterior a mí me dice que yo tengo que producir y vender esa cantidad para lograr maximizar el beneficio o minimizar las pérdidas, pero para saber en qué situación estoy, voy a hacer ese enfrentamiento. Y entonces acá tienen un ejemplo que es exactamente igual al que ya, o sea, mirando este gráfico ustedes deberían decir, esto ya es parecido a lo anterior. Sí, es parecido a lo anterior, por no decir que es casi lo mismo. Fíjense que tienen el ingreso medio precio, el ingreso marginal, ya sabemos por qué esta es más acostada, más aplanada que la del monopolio, ya sabemos por qué el ingreso marginal no es igual al precio, ya sabemos por qué las curvas de costo tienen esta forma, y sabemos que la empresa va a producir esta cantidad a qué precio, y esa cantidad la puede vender, tampoco puede, ¿se acuerdan que o fija la cantidad o fija el precio? Tampoco para tanto. Entonces, si vamos acá, acá tenemos el precio. El costo por unidad está por debajo. Es decir, que como el precio es mayor que el costo por unidad, la empresa está teniendo beneficios súper normales. Ahora vamos a repasar por qué se llama súper normal cuando lleguemos ahora. Si yo miro esto desde el enfoque de los medios y marginales, y lo miro con el lente de los totales, pero estoy mirando lo mismo, ¿qué descubro? Que el ingreso total, ya sabemos por qué tiene esta forma, ¿se acuerdan? Porque en el tramo elástico crece, en el tramo inelástico decrece, tiene un máximo cuando el ingreso marginal es cero. Vamos a buscar cuál es la mejor situación donde queremos maximizar los beneficios. Entonces será donde tenemos la máxima distancia o la máxima panza posible entre el ingreso total y el costo total. O sea, este segmento será el beneficio total, que en este caso será súper normal. Si ustedes se acuerdan, es exactamente la misma explicación que vimos para monopolio, con la diferencia que vimos de estas. En las curvas de costo no puede haber diferencia. ¿Dónde va a haber diferencia? En la estructura de ingresos, que es la que me afectó la forma de la demanda, y bueno, y obviamente al tener una demanda decreciente hace que el ingreso marginal sea menor que el precio. Y ahí empezamos de vuelta. ¿Qué pasa con los beneficios normales? A ver, Gustavo. Ya estamos Bueno, ¿se recancheros, como acuerdan? verán, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros decimos, ahí volvemos otra vez a recordar el concepto, ¿no? Beneficios normales, sugería, estoy ganando lo que normalmente tengo que ganar, pero desde el punto de vista económico, cuando digo, bueno, ¿cuál es el valor numérico de los beneficios normales? Y me dicen es cero. Entonces, parecería que cero es beneficio neutro, beneficio, inexistencia de beneficio. Y nosotros en economía lo llamamos beneficios normales porque acuérdense, acá estamos en cuál es la diferencia. Está en esa CT, en los costos totales, lo estamos tomando desde el punto de vista económico. Y los costos totales desde el punto de vista económico son más más grandes que los costos desde el punto de vista contable, porque son los costos contables más un concepto que sabemos que nosotros decíamos más costos implícitos. ¿Y qué significaba eso? Desde el punto de vista de la contabilidad, yo puedo contabilizar solamente los costos sobre los que tengo un comprobante. Por eso se llama explícito. Los costos que están explicitados están plasmados en algún tipo de documentación. ¿Y por qué están plasmados en algún tipo de documentación? Porque son factores de la producción que tuve que salir a buscar afuera de la empresa. Entonces tuve que pagar por ellos y me dieron lógicamente un comprobante. ¿No? Estamos presuponiendo que la economía transcurre por los circuitos formales solamente, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un comprobante por todos los factores de la producción, sean trabajos, sean recursos naturales, sean bienes de capital, que salgo a comprar a mis proveedores o a mis asalariados. Pero, ¿qué pasa? El análisis o la evaluación económica implica que hay otros costos sobre los que no hay comprobante. Y esto también lo explicamos.
Y eran los costos de aquellos factores de la producción que no salgo a comprarle a otros, sino que los aporto yo, lo aportamos nosotros como dueños de la empresa. ¿Qué factores de la producción puede aportar un propietario de la empresa? Y puede aportar cualquiera de los factores. Puede aportar el recurso natural, si tiene un campo. Puede aportar su trabajo personal, ya sea más o menos especializado, como vendedor, como gerente, como contador. Puede aportar algún tipo de bien de capital, una maquinaria, puede aportar un tractor, etc. Pero ¿qué pasa? Si yo lo estoy aportando, era mío, dueño de la empresa, bueno, la empresa la vamos a poner con Silvia, era de nuestra empresa con Silvia. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a hacer un comprobante a nosotros mismos? No. Pero eso, ¿es lógico que computarle un costo? Sí, tenemos que computarle un costo, por la sencilla razón de que a todos esos factores los podemos estar utilizando en otra cosa aparte de nuestra empresa. Y si lo usáramos en otra actividad, lo diéramos otro uso alternativo, seguramente obtendríamos un ingreso por eso. Entonces, eso es lo que se llaman los costos implícitos. No tengo comprobante, pero es lógico que tengo que computar mi trabajo en la empresa. Silvia tiene un hermoso salón que lo aportó para nuestra empresa y obviamente no se va a hacer ella misma, no vamos a hacer nosotros mismos un recibo de alquiler. Pero hay que computar ese costo, claro, pues ella se lo podía haber alquilado a otra empresa. Entonces, vemos en economía los costos de nuestros factores se llaman costos implícitos. Y se acuerdan, repasando una vez más, decimos, ¿y si no tenemos el comprobante? ¿Qué valor le ponemos a ese costo? Y Silvia, ¿qué valor le ponemos? Y el costo de oportunidad, la mejor alternativa posible que abandoné por aportar el salón que tengo a nuestra empresa en lugar de alquilárselo a un tercero, ¿no? O sea, la mejor alternativa posible abandonada, ¿no? O sea, no tampoco un sueño, o sea, una cuestión posible, es decir, ¿a cuánto podría yo alquilar ese salón si en lugar de aportarlo a mi empresa o a nuestra empresa, lo hubiésemos alquilado a un tercero? Sería una forma de darle un valor económico a ese costo implícito porque no tenemos el comprobante respaldatorio por lo que les dijo Gustavo. No sería razonable que nos hagamos el comprobante entre nosotros mismos. Pero, y fíjense acá, a mí en nuestra empresa económicamente nos dio cero económicamente, pero contablemente tenemos ganancia contable. ¿Por qué contablemente tenemos ganancia? Porque acá solamente computamos 700 pesos de costo, mientras que económicamente estamos computando 1.000 pesos. En estos 1.000 pesos estamos incluyendo estos 300, que es el costo implícito de los factores propios que aportamos a nuestro emprendimiento productivo en este caso. Esto es lo mismo, digamos, siempre es lo mismo. Es tan lo mismo que acá me equivoqué y puse monopolio. Después lo vamos a arreglar en la próxima. Entonces, de tener beneficios normales implica tener ganancias desde el punto de vista contable por esta diferencia entre los costos contables y los costos que computa o que se computan desde el punto de vista económico. Y acá volvemos a lo mismo. Las empresas a corto plazo pueden tener pérdidas cuando el precio es menor a mi costo por unidad. Entonces esta empresa, equilibrio, va a tener que producir para maximizar sus beneficios o minimizar sus pérdidas esta cantidad. ¿A qué precio? Vamos para atrás. ¿A qué precio? A este precio, pero esa cantidad tiene un costo por unidad más alto, o sea, está teniendo pérdidas. Para saber si yo puedo continuar en el corto plazo, dijimos, en el largo plazo no, pero hasta dentro de un mes, 2 meses, ¿podré continuar? Y la respuesta está en si se cubren o no los costos variables. Lo mismo que habíamos visto, que acá lo tenemos un poco más resumido ahora. Entonces decíamos, si los ingresos alcanzan a cubrir los costos variables, o sea, son mayores y me sobra algo para cubrir los costos fijos, me puedo quedar. Si son iguales, también me puedo quedar en el corto plazo, porque acá cubro los variables y no estaría cubriendo los costos fijos, pero los costos fijos los tengo, o sea, ya los tengo.
Si cerramos la empresa hoy, bueno, ya es fin de mes casi, digamos, ya el costo del alquiler de este mes ya lo pagamos, pero si fuera a principio ahora de junio y cerramos la empresa, el alquiler ya lo tuvimos que pagar del 1 al 10. Ahora, si el ingreso no alcanza a cubrir los costos variables, no me puedo quedar ni en el corto plazo, o sea que hay que cerrar. Y acá tienen la preguntita, pérdidas. ¿Se puede tener a largo plazo? No, porque la empresa se fundiría. ¿Se acuerdan? ¿Y qué nos quedamos esperando? Y a ver si otro cierra antes que nosotros, digamos. Nosotros podemos acaparar, en este caso, un poco más de mercado, en la medida en que queden menos fábricas de gym o de vaqueros, como se decía antes, es posible que parte de ese mercado lo acaparemos nosotros. Porque acuérdense que una de las características de este mercado es libre entrada, y así como pueden entrar, también se pueden ir fácilmente, como en competencia perfecta. Bueno, y esto es lo mejor, te hago la pregunta. Ya Silvia les adelantó ya les dijo que el mayordomo era el asesino, ¿no? Pero bueno, dijo, ¿se pueden tener beneficios supernormales a largo plazo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedo ganar mucha plata a largo plazo? Y si los otros se enteran que estoy ganando mucha plata, ¿qué van a hacer? Otras empresas que están afuera del mercado o otros inversionistas. Por ejemplo, seguimos con el mercado de los jeans. Con los jeans, la gente no usa otra cosa que jeans, está ganando mucha plata. Yo puedo tener beneficios supernormales. Y obviamente va a jugar el determinante más competitivo, en este caso, de este mercado, que es lo que le dijo Silvia, la libre entrada y salida de empresas. Si saben que en un mercado se están teniendo beneficios supernormales, eso es un terrible incentivo para que entren nuevas empresas. Y si entran nuevas empresas, ¿qué pasa en el mercado? Si entra una sola no pasa nada, pero si entran muchas, ¿qué hacen? Desplazan la curva de oferta del mercado. Desplazan la curva de oferta hacia la derecha. ¿Y qué pasa cuando se desplaza la curva de oferta? Baja el precio de equilibrio. Y entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a tener que vender a un precio más bajo. La libre entrada nos quitó esa posibilidad de ir obteniendo sucesivamente beneficios supernormales. Así que beneficios supernormales en competencia monopolística, olvidémonos. Por esa característica de la A libre largo entrada. plazo, pero A siempre largo plazo. lucharemos por tener los beneficios A corto plazo los puedo tener. supernormales el mayor tiempo que podamos. Bien. ¿Y qué hacemos para mantener o tratar de...? Bueno, acá tenemos la situación de competencia monopolística, del competidor monopolístico a largo plazo. ¿Qué le pasó a largo plazo? En el equilibrio solo puede tener beneficios normales. Ese es el puntito rojo que vemos ahí. ¿Sí? Beneficio cero. Pero, fíjense que en ese punto azul que está desplazado hacia la derecha, ahí es, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese punto? Ese se llamaba el óptimo de producción. ¿Por qué era el óptimo de producción? Porque ahí es donde producía con los costos mínimos. El costo total mínimo está en su punto más bajo. Ahí es donde produzco, donde logro producir con mi máxima eficiencia. Entonces, nosotros producimos, a largo plazo tenemos una sola alternativa, que son los beneficios normales. Pero esos beneficios normales, ¿lo obtenemos con un máximo de eficiencia? No. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En competencia perfecta, solamente podíamos tener beneficios normales si estamos en el óptimo de producción. Acá el óptimo de producción está un poco más desplazado hacia la derecha. Eso se llama, no la queremos hacer muy difícil, esa diferencia, esa brecha se llama exceso de capacidad. ¿Sí? La empresa puede producir un poco más, pero se va a quedar en el equilibrio un poco mejor. ¿Por qué? Porque se desgasta eficiencia tratando de diferenciar el producto. Y para diferenciar el producto va a incurrir en gastos que no son del todo, a veces, no digo necesarios, pero de los cuales se podía prescindir
y en este mercado no se puede prescindir. ¿Cuál es? El que ahí le está... El papel de la publicidad, digamos, ¿no? O sea, le conviene hacer publicidad, y dice Mafalda que sí, porque el producto es diferenciado, pero bueno, ¿qué es lo que está buscando haciendo la publicidad? Y bueno, llamando parece a los clientes, pero fíjense estos dos dibujitos que están acá, espacio reservado para la publicidad, todo lo que tenemos en el cerebro reservado a la publicidad, y lo que dice acá, las marcas, la publicidad crea marcas y las marcas venden. O sea que lo que yo quiero hacer con la publicidad, o la empresa quiere hacer, una empresa o un competidor monopolístico, es, por un lado, captar nuevos clientes, pero por otro lado, grabar, ¿sí?, a través de la marca, a través de alguna característica en particular, generar una fidelidad de ese cliente hacia nuestra propia empresa. ¿Y qué logramos si lo miramos eso que miramos en dibujitos? ¿Cómo lo miraríamos en un gráfico de un competidor perfecto? Esta era su curva de demanda dirigida a él originalmente y su ingreso marginal. Acá tenemos su costo total medio. ¿Qué va a intentar lograr? Primero, lo que dijimos ahí, el llamador de nuevos clientes, que su curva de demanda se desplace más hacia la derecha, es decir, a cualquier nivel de precio, tener ahora más gente dispuesta a comprar su producto. Y también a hacer, fíjense que no solamente se trasladó hacia la derecha, sino que se intentó hacer a la curva de demanda más vertical, o sea, más inelástica, o no tan elástica, es decir, lograr un mayor poder sobre, a través de la fidelización de la marca, por ejemplo, un mayor poder de la marca sobre los clientes, es decir, trasladarla hacia la derecha y volver a la curva de demanda un poco más inelástica, a través de la diferenciación fuerte que se logra a través del proceso de las publicidades, digamos, ¿no? Hacia arriba y hacerla más inelástica. No dibujé acá, acá sí está la curva de demanda, tendría que estar la correspondiente del ingreso marginal, que sería punteadita también, pero iban a haber demasiadas curvas, digamos. ¿Querés agregar algo? Sí, vamos a hacer una pregunta tramposa, ¿no? Para Claro. así les quede grabado. Si yo les pregunto, si lo vemos así, nosotros podemos decir, ¿le convino hacer publicidad a ese competidor monopolístico? ¿Qué aparece a simple vista? Que parece que sí, porque desplazó la curva de su ingreso, de su precio, bastante hacia arriba y la hizo un poco más empinada, o sea, la hizo más inelástica y la hizo más alta. Pero si hacemos publicidad, no sabemos cuál va a ser la reacción. Lo que sí sabemos que va a pasar es que cuando hago publicidad, lo único que seguro va a pasar es que el costo va a subir. Entonces acá la pregunta que nos hacemos es, ¿le convino hacer esa publicidad y llevar su ingreso hasta la línea punteada? Y la respuesta, una vez más, con la palabrita esta que lo vamos a aburrir, depende. Depende cuánto hayan tenido que subir los costos para lograr ese aumento en los ingresos. Fíjense, hay casos, por darle un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, bueno, no quiero, hay un famoso evento deportivo que es el Super Bowl, ¿no? Que se cobra millones de pesos por segundos de publicidad. Entonces uno dice, ¿subo las ventas? Capaz que sí, pero a un costo, a una suba de costos total. Ahora está en una situación de, esto es opinión mía, ¿no?, de mayor decrepitud. Pero un tiempo, publicitar en los programas de Tinelli era carísimo el segundo. Entonces veíamos que a las empresas les convenía, depende, porque era tan cara la publicidad que tenían que lograr un correlato de aumento bastante significativo. Y también está el tema de instalación de la marca. Bueno, el próximo capítulo, que se los entregamos dentro de un ratito, es oligopolio. Es la última, dentro de las 4 estructuras de mercado, la última que nos está quedando. Así que un ratito más sube el próximo capítulo, que es competencia monopolista.